A continuación, hablaremos acerca de los autómatas celulares, haciendo énfasis en una implementación práctica de los mismos. Los autómatas celulares surgen en el año 1940 cuando el científico John von Neumann desarrolló un modelo matemático sobre una red rectangular que contaba con instrucciones de alta complejidad. El objetivo de la misma era el simular una máquina con la capacidad de autorreplicarse. Ahora bien, un autómata celular se define como un modelo matemático para un sistema dinámico compuesto por un conjunto de celdas o células que adquieren distintos estados o valores. Asimismo, los autómatas celulares son útiles en la simulación de sistemas donde los elementos que lo componen son de naturaleza y comportamiento similar, permitiendo el desarrollo de modelos que cuenten con un carácter autoorganizativo. Hace algunos años atrás, los autómatas celulares tenían como propósito el brindar un marco formal a la investigación de comportamientos complejos. Sin embargo, con el pasar de los años, fueron encontradas ciertas características que permitieron extrapolar su enfoque al estudio de diversas ciencias. Algunas de sus aplicaciones son sistemas biológicos, modelos de reacciones químicas, mecánica de fluidos, modelos socioeconómicos, patrones de pigmentación de la piel, entre otros. En resumen, el presente trabajo de investigación va a estar enfocado en la implementación de un autómata celular, el cual está aplicado a un caso de estudio. El objetivo del mismo es el desarrollar un algoritmo que permita la representación del funcionamiento y lógica acorde al comportamiento de un autómata celular. El objetivo general de este trabajo, como ya fue mencionado anteriormente, es desarrollar un algoritmo que represente un autómata celular enfocado en el caso de estudio para la implementación del juego de la vida de Conway. Algunos de los objetivos específicos de la elaboración de este trabajo es el diseñar un modelo que permita hacer un desarrollo del algoritmo del juego de la vida, la determinación de los requerimientos funcionales para el desarrollo del algoritmo, el desarrollo de un sistema con el lenguaje Java para la programación del algoritmo. Bien, ahora con respecto al diseño de la investigación. La finalidad de esto es el responder al planteamiento del problema. Se requiere de la formulación de un plan que permita obtener toda la información deseada. Es por ello que la investigación a realizar es de carácter cuantitativo. Por lo tanto, es necesario realizar un diseño que permita verificar la veracidad de las hipótesis planteadas. En nuestro caso, el diseño debe estar suficientemente formulado como para regirse por las reglas del algoritmo del juego de la vida de Conway. Algunos de los requisitos funcionales para la realización de este algoritmo son: primero, una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas nace, es decir, al turno siguiente estará viva. 2. Una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas seguirá viva. En cualquier otro caso muere, bien sea por soledad o por superpoblación. Este apartado se refiere a que cuando tengamos menos de 2 células vivas, la célula morirá por soledad, y cuando tengamos más de 3 células vecinas vivas, la célula morirá por superpoblación. 3. Cada célula puede tener hasta un máximo de 8 vecinas. Estas vecinas son consideradas tanto las células que están superior, inferior, derecha e izquierda, como las que se encuentran de manera diagonal a la célula. 4. Las células que están fuera de los bordes se suponen muertas. Ahora bien, hablemos un poco más acerca del juego de la vida de Conway. El juego de la vida de Conway, desarrollado en el año 1970, tiene 0 jugadores. Esto implica que la evolución del mismo va a estar determinada por el estado inicial y no necesita de ninguna entrada de datos posterior. El tablero del juego es una malla plana formada por cuadrados.
que vendrían siendo las células. Se extiende por el infinito en todas las direcciones. Por tanto, cada célula va a tener 8 células vecinas, que son las que están próximas a ellas. Como fue mencionado anteriormente, estarán incluidas las diagonales. Las células tienen 2 estados. Están o vivas o muertas. El estado de las células va a evolucionar a lo largo de unidades de tiempo discretas. Es decir, también se puede tomar en consideración que evolucionan por turnos. El estado de todas las células se va a tener en cuenta para calcular el estado de las mismas al turno siguiente. Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo las reglas que fueron mencionadas anteriormente. En el ejemplo que estamos viendo en la pantalla podemos observar como en el primer caso, una célula viva muere cuando tiene más de 3 células vecinas vivas. En el ejemplo que se muestra, la célula viva tiene 5 células vecinas vivas, por lo tanto muere por sobrepoblación. También hay que tomar en consideración el caso en el que la célula está viva y tiene menos de 2 células vivas vecinas. En ese caso moriría por soledad. En el segundo ejemplo que mostramos en pantalla tenemos una célula muerta que tiene exactamente 3 células vecinas vivas. Por lo tanto, en el siguiente turno la célula va a nacer. Ahora bien, en la tarea de identificar los requerimientos para la elaboración del algoritmo, el primer paso fue identificar los requerimientos de este tipo de autómata celular. Los mismos van a derivar de la manera en que estos están formados, es decir, los elementos simples o células que cambian de estado como consecuencia de un conjunto de reglas preestablecidas a intervalos de tiempo discretos. Tomando en consideración que los elementos simples que fueron mencionados anteriormente poseen un estado que va a depender de aquellos elementos simples que son adyacentes al mismo, y asimismo de las reglas de interacción entre los elementos que fueron definidas inicialmente, dando como resultado cambios de estado en cada intervalo de tiempo. Ahora bien, las características principales de un autómata celular son un látice de células discretas. Esto se refiere a una estructura de dimensión D donde pertenecen los naturales unidos al cero. Homogeneidad, lo cual implica que todas las células son equivalentes. Estados discretos, que son conjuntos finitos de estados para cada célula, como fue mencionado anteriormente, bien puede ser vivo o muerto. Interacciones locales, que implica que cada célula va a interactuar solo con las células que están en su vecindad, es decir, en las 8 células que tiene adjuntas a ella. Y la última característica es los sistemas dinámicos discretos. ¿A qué se refiere esto? En cada paso de tiempo discreto, cada célula va a actualizar su estado actual de acuerdo a una función o regla de evolución, que tomará como entrada los estados de las células vecinas y va a dar como salida un estado al conjunto de estados. Ahora bien, del párrafo expuesto anteriormente podemos concluir que para la elaboración de un autómata celular va a ser necesario definir las características de las células que se van a utilizar, el conjunto de estados posibles que puede tomar dichas células, el conjunto de células que constituyen la vecindad, las reglas por las cuales se va a regir la interacción entre ellas y por último la duración de cada intervalo de tiempo discreto entre cada cambio de estado. Es por ello que se decidió que para el caso de estudio particular de esta investigación se van a emplear las siguientes especificaciones. El látice o dimensión va a ser el número máximo que puede tomar las coordenadas X o Y y va a depender de la cantidad de memoria de la cual disponga el computador que ejecute el algoritmo. La célula va a contar únicamente con una variable booleana que va a indicar el estado actual de dicha célula. En este caso va a ser
vivo o muerto. El conjunto de estados va a indicar que las células únicamente pueden tomar valores verdadero o falso en su variable estado. En este caso de estudio, se supondrá que una célula con estado verdadero se encuentra viva y, análogamente, una célula con estado falso se encuentra muerto. La vecindad se definió un conjunto B tal que estuviese compuesto por sus 8 células adyacentes. Debe mencionarse que como no se puede disponer de una matriz infinita, dadas las limitaciones de espacio de memoria, se deben tomar en consideración términos especiales para los casos borde, ya que dichas células no tienen 8 vecinos. En estos casos se decidió emplear la técnica de frontera nula, que aplica si el vecino de la izquierda o de la derecha de la célula del extremo izquierdo o de la derecha se considera como 0. Otra de las consideraciones a tomar fueron las funciones o reglas de evolución. Las reglas de evolución consideradas o que se tomaron en cuenta para la elaboración del algoritmo fueron: muerte por soledad, muerte por sobrepoblación, supervivencia y nacimiento. La primera se refiere al caso en el que una célula en su vecindad tiene menos de 2 células vivas, como fue mencionado anteriormente, entonces esa célula moriría por soledad. En el caso de la sobrepoblación es el caso en el que la célula tiene en su vecindad más de 3 células vecinas vivas, y en ese caso muere por su sobrepoblación. La tercera regla de evolución se refiere a la supervivencia. Si la célula tiene entre 2 y 3 células vivas en su vecindad, la célula sobrevive. Para el caso del nacimiento, si la célula tiene exactamente 3 células vivas en su vecindad, entonces la célula va a nacer. Por último, el intervalo de tiempo discreto no va a influir en los cambios, por lo cual se tomó un tiempo arbitrario menor a 5 segundos y mayor a 0,1 segundos. Desarrollo del algoritmo. El desarrollo de esta variación del algoritmo del juego de la vida de Conway con fronteras nulas se llevó a cabo a través del IDE de NetBeans en el lenguaje de programación Java, tomando en cuenta todos los requerimientos indicados en la sección anterior. A continuación se presentan las 5 clases descritas en el algoritmo. Primero tendremos el ecosistema. El ecosistema será mostrado en la siguiente lámina y va a representar la parte gráfica del programa. En ella se visualizan los estados de las células después de cada cambio de estado. Además, se coloca el estado inicial del sistema haciendo clic sobre las células para cambiar su estado manualmente. La segunda clase, llamada célula, va a representar, como su nombre lo indica, a las células. Consta una variable booleana que indica si las mismas están vivas o muertas. Adicionalmente, cada célula contiene un panel, el cual cambia de color según el estado de la célula. 3. Acción. Esta clase representa una acción que va a ser llevada a cabo sobre una célula en específico. Pasado el intervalo de tiempo discreto definido, entre las acciones que se manejan se van a encontrar el nacer, el morir y el sobrevivir. El nacer implica cambiar el estado de la célula de falso a verdadero, el morir de verdadero a falso y el sobrevivir no cambia de estado. La clase número 4, definida en este algoritmo, fue el juego de la vida. En esta clase se encuentra toda la lógica del algoritmo. En ella fue definida el tamaño de la matriz de células, la verificación de los estados de cada célula, la aplicación de las reglas, las anotaciones de las acciones a llevar a cabo sobre cada célula y la realización de los cambios de estado de todas las células. La quinta clase desarrollada en este algoritmo fue la de ciclo vital. En esta clase se encarga de llevar el control del tiempo. Cada vez que transcurre un intervalo, esta clase indica al juego de la vida que es el momento de cambiar de estado a las células que deban de cambiar de estado y comenzar a contar el tiempo nuevamente. De las 5 clases descritas anteriormente,
la más relevante para entender el funcionamiento del algoritmo es la clase juego de la vida. En esta lámina podemos observar el ecosistema, el cual fue mencionado anteriormente, y en él se representa toda la parte gráfica del programa. En este ejemplo tenemos 5 células marcadas que representan 5 células vivas. Las células vivas son representadas con el color rojo y las células muertas con el color gris. Ahora bien, la clase juego de la vida contiene la matriz donde están almacenadas todas las células del sistema. Esta matriz va a ser de 2 dimensiones y va a representar la latice del autómata celular. De igual forma, esta clase cuenta con 2 funciones primordiales. Primero, la de verificar adyacencia, que es equivalente a la regla o función de evolución, la cual, dada una célula específica, obtiene su vecindad, verifica los estados de la vecindad y determina cuántas células están vivas. Luego, en base a la verificación, indica la acción a tomar en cuenta sobre esa celda específica, cuando haya transcurrido el intervalo de tiempo discreto. Segundo, se tiene la función de cambiar generación. Esta función existe para realizar el cambio de estado de las células de forma simultánea, una vez se haya aplicado la función de evolución a todas las células y que haya transcurrido el intervalo de tiempo indicado. A continuación, se mostrará una comparación entre los patrones obtenidos con el algoritmo desarrollado al probar con distintos estados iniciales. El objetivo es corroborar el correcto funcionamiento del autómata celular propuesto. Existen numerosos tipos de patrones que pueden tener lugar en el juego de la vida. Algunos de ellos son patrones estáticos, también conocidos como vidas estáticas, patrones recurrentes, también conocidos como osciladores, y por último patrones que se trasladan por el tablero, o también conocidos como naves espaciales o viajeros. La finalidad de esto es demostrar que estos patrones se presentan en el algoritmo que fue desarrollado. Patrón estático. A continuación se mostrará un video del algoritmo desarrollado en el cual fueron dadas las condiciones iniciales necesarias para que se desarrollara este patrón. Como podemos observar, todas las células sobreviven, ni mueren ni se reproducen. Esto representa un tipo de patrón estático. Patrón recurrente. Los patrones recurrentes son aquellos que se refieren a patrones que vuelven al estado inicial cada n generaciones. Como podemos observar, el estado inicial se repitió cada cierto turno o cada cierto intervalo de tiempo discreto. Patrón viajero. El patrón viajero consiste en un tipo de patrón que se va a trasladar a través de la latice de manera indefinida.
podemos observar cómo la generación sigue aumentando y las células se siguen moviendo. Ahora bien, los patrones mostrados hasta este momento son bastante simples. Para evidenciar el verdadero potencial que tiene este algoritmo, decidió trabajarse con patrones más complejos. A continuación se presenta el patrón denominado pistola de planeadores de Gosper. Este patrón que se muestra a continuación es conocido como pistola de planeadores de Gosper y va a generar periódicamente la estructura mostrada abajo en la lámina, la cual está llamada por su autor como un planeador. A continuación se va a mostrar un video de la simulación de este patrón. La pistola de planeadores de Gosper genera estructuras que se desplazan diagonalmente hacia abajo y a la derecha, dando como resultado que el algoritmo implementado fue de manera correcta, es capaz de replicar los resultados del patrón original. A continuación, se implementó otro patrón conocido como Die Hard. Tiene la peculiaridad de que se sabe que desaparece después de 130 generaciones o turnos. Por ello lo utilizaremos para demostrar cómo, dependiendo de una población inicial, en algún momento la población desaparecerá. Y la población desapareció. Finalmente hemos llegado a las conclusiones. La primera conclusión obtenida de la realización de este trabajo es que los autómatas celulares resultan ser un modelo matemático muy útil para la representación de sistemas dinámicos con reglas de interacción entre sus individuos bien definidas. Este tipo de algoritmos presentan una capacidad de evolucionar y arrojar resultados que son desconocidos por el usuario. Segundo, tendremos que la implementación de un autómata celular va a ser simple si se plantea con requerimientos sencillos, siendo posible aumentar la complejidad del mismo, cambiando levemente algunas de las especificaciones de diseño tomadas en cuenta al principio del desarrollo. Adicionalmente, el hecho de que sea posible desarrollar un autómata celular sencillo que disponga de capacidades impresionantes de generación de predicciones de comportamientos de poblaciones y patrones de elementos específicos resulta como evidencia de las ventajas que ofrece la utilización de los mismos en la investigación de sistemas biológicos. Por último, la conclusión primordial de la realización de este trabajo fue la determinación de los múltiples conjuntos resultados que se pueden obtener por medio de este modelo matemático, demostrando así la capacidad que tiene este algoritmo para simular infinitos escenarios. Gracias.